Diputado Carlos del Frade tiene la palabra. Gracias, presidente. Julián Galdiano me motivó para hablar del consenso fiscal, no lo iba a hacer, pero me motivó. Nosotros decidimos votar a favor de la adhesión a este consenso fiscal, como lo hicimos el año pasado, porque creemos que el gobierno de Alberto Fernández es por lo menos un intento de capitalismo regulado, regular algo desde el capitalismo, y eso nos parece bien. Nosotros votamos en contra, y Julián se acordará, de los consensos fiscales que había asumido el macrismo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la provincia perdía autonomía al estar limitada para cobrar ingresos brutos, porque efectivamente se abrían lo que en esta Cámara se alabó muchas veces, las ventanas financieras para contraer créditos externos. Miren a dónde nos llevaron esas ventanas. Fueron ventanales al abismo, esas ventanas financieras. Ese endeudamiento fue fenomenal. Y la Argentina terminó volviendo a un plan en donde la financiarización de la economía estuvo por encima de la producción. Se multiplicó la desocupación, se cerraron las fábricas. Tuvimos además una de las más elocuentes pruebas de dependencia como nunca había visto en la historia política argentina, cuando se le permitió a las principales multinacionales de medicamentos en la Argentina en el año 2016 habilitar la experimentación de vacunas con chiquitos de 0 a 3 años. Eso me pareció el más espantoso grado de dependencia que tuvo un gobierno argentino. Pero esto es una apreciación política. Nosotros lo que sí creíamos y lo seguimos creyendo, que la apertura de ventana financiera, como se dijo en esta Cámara, incluso para defender el consenso fiscal del macrismo, lo único que iba a beneficiar son los bancos extranjeros. Y efectivamente, los únicos que se beneficiaron fueron los bancos extranjeros. Y después vino la timba, la filosofía del casino, multiplicar la plata con la plata. El ejemplo más claro y más dramático, Vicentín en la provincia de Santa Fe. Fuga de dinero, lavado de capitales y complicidad de exfuncionarios del ex Banco Nación de la Argentina, del ex Banco Central de la República Argentina, con algo que además se está pagando con la incertidumbre de miles de productores y de muchísimos trabajadores. Así que nosotros estamos a favor de apoyar una medida política de un gobierno que por lo menos intenta reactivar el mercado interno, que ha cobrado por primera vez un impuesto a la riqueza y que intenta de alguna manera rescatar algo del viejo peronismo de lo que significaba, por ejemplo, el control de los puertos, la idea de una Junta Nacional de Grano que sería tan importante en medio de todo esto, de una marina mercante, soñar alguna vez con alguna de esas cuestiones que han hecho que alguna vez la Argentina fuera feliz porque tenía desarrollo de mercado interno, industria propia y un trabajo pleno. Nosotros por eso votamos a favor del consenso fiscal. Hago esas diferencias. Y realmente lo hago con todo respeto para Julián, que siempre además, por otra parte, me motiva porque es un tipo muy inteligente. No coincido, pero es muy inteligente. Dicho esto, nos metemos a la discusión de la ley tributaria provincial. Siempre cuando se habla de números, a mí me gusta hablar de una especie de delantera entre filósofos y cantantes. Vamos a formarla así. Pitágoras como buen derecho, Scalabrini Ortiz como centro delantero y el Nano Serrat como buen izquierdo. Pitágoras decía, cuando se despertaba en las colonias griegas en el Asia Menor, en el siglo V a.C., reunía a sus discípulos y les hacía contar los sueños. Esto está en una recopilación de textos que viene de aquel tiempo, en lo que se llama los versos áureos, en donde Pitágoras decía que detrás de cada sueño estaba la explicación de la vida, pero que además esa explicación de la vida y los sueños tenía que ver con los números, que los números explicaban el misterio del universo y explicaban el misterio de la vida. Una maravilla, Pitágoras. Raúl Scalabrini Ortiz, un hombre que venía del trotskismo, por otra parte, y que se enamoró profundamente de los movimientos nacionales, especialmente del peronismo, iba a decir que detrás de los números están las vísceras de la sociedad.
Y mucho más poético, el win izquierdo de esta delantera curiosa que nosotros queremos establecer hoy aquí con ustedes. El Nano Serrat decía maravillosamente en la década del 90, detrás de los números está la gente. Detrás de los números está la gente. Y por eso a nosotros nos resulta apasionante discutir este tema. Y para nosotros son importantísimos, por lo menos marcar alguna línea política de lo que estamos discutiendo, porque estamos discutiendo la historia argentina. ¿Cuál fue el primer consenso fiscal? El que me acuerdo allá por 1991, cuando Menem nos llevó a Chapadmalal a un grupo de periodistas para anunciar el consenso fiscal del 91. A partir de ese momento empezamos a perder por goleada. Era impactante ver cómo el Estado Nacional se dedicaba a rematar lo propio, lo ganado tras generación y generación de argentinos. Esto que decíamos antes, Junta Nacional de Granos, teléfonos, YPF, yacimientos carboníferos fiscales, todo aquello que alguna vez hacía que lo nuestro sea nuestro, que lo que producían los argentinos era de los argentinos. A partir de ese momento, consenso fiscal mediante, empezamos a perder todo eso. Y empezamos a triplicar la desocupación, señor presidente, acá, en una de las provincias más ricas de Sudamérica, como es la provincia de Santa Fe. Ayer, el Instituto Provincial de Estadística y Censos sacó una cifra extraordinaria. Entre enero y octubre de este año 2020, por las 5 aduanas que tiene la provincia de Santa Fe, Rafaela, Santa Fe, Villa Constitución, San Lorenzo y Rosario, por esas 5 aduanas se exportaron 19.405 millones de dólares. En 10 meses de esta provincia riquísima salieron 19.405 millones de dólares. Si usted lo multiplica por el valor que tenía ayer el dólar de 84 pesos, le da la cifra de 1 billón, con B larga, 630.000 millones de pesos. ¿Sabe lo que es eso, presidente? 3 veces el presupuesto que se votó en esta Cámara para el año 2021. De esa enorme cantidad de dinero producida por santafesinas y santafesinos, ¿cuánto le queda a la provincia de Santa Fe? 0 pesos. 0 pesos. Porque desde el año 1991 se reactivó aquella reforma constitucional que se hizo allí en la Casa Gris, en donde era el viejo Cabildo de Santa Fe, 15 de septiembre de 1866, las provincias, por estar en medio de la guerra del Paraguay, le cede al Estado Nacional la posibilidad de cobrar derechos por la exportación. Y a partir de ese momento se disloca la Argentina. El país federal termina siendo jarabe de pico. Porque hoy, en la provincia de Santa Fe, 63 de cada 100 pesos van a venir de Buenos Aires. Es un país profundamente unitario, cada vez más unitario. Y la ley tributaria enviada por el gobierno de la provincia no dice una sola palabra de recuperar algo de esa autonomía. Cada vez más dependiente de Buenos Aires. Y esto me parece que es un retroceso político y no está ni siquiera planteado de cómo podemos recuperar algo de aquello que nos fueron sacando desde el 91 hasta acá. Por eso nos parece fundamental, como siempre decimos nosotros, presidente, y nos trajimos nuestro viejito libro de la Constitución de la provincia, decir el artículo 8 que dice: todos los habitantes de la provincia son iguales ante la ley. Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitado de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad. Acá la desigualdad en la provincia es cada vez más grande. Estábamos escuchando en las últimas jornadas que se le atribuye el crecimiento de la violencia en los principales centros urbanos al crecimiento de la pobreza. Eso es el crecimiento de la desigualdad. Pero el problema no es cómo combatir la pobreza. El problema es si tenemos la decisión política necesaria de combatir la concentración de riquezas en pocas manos. Y
Y en la ley tributaria de la provincia de Santa Fe, como en el presupuesto, no hay una sola línea de lo que supone cobrarle a las exportadoras que, insisto, facturaron esto en nivel de exportación dejándole 0 pesos a la gente que en la provincia le da el aire, el cielo, el agua, la capacidad educativa de su pueblo, los caminos, los laburantes, y no le dejan un peso, la riqueza concentrada. Y ellos además siguen exentos de pagar impuestos por la exportación. Eso es lo que nosotros queremos discutir de raíz y por eso siempre votamos en contra de los presupuestos. Porque hay que discutir la filosofía de quién paga. ¿Quién termina pagando? El pueblo. ¿Qué se anunció hace 2 semanas atrás? ¿Quién va a pagar 30% más de agua? El pueblo, las familias humildes de Santa Fe. Los más ricos en Santa Fe, Pito Catalán, se hace una gambeta por esta cuestión de las exenciones. Es injusto, nos parece absolutamente injusto. Nos parece una ley tributaria absolutamente conservadora, como es conservador el gobierno de la provincia de Santa Fe. No hay una sola línea sobre esto que decía Ricardo recién también con pasión, sobre lo que significa cobrarle en serio a los bancos, cobrarle en serio a la propiedad fenomenal de grandes terratenientes que tiene la provincia de Santa Fe, ni una sola línea al respecto. Entonces, lo que nosotros decimos es una ley tributaria que remarca la contrarreforma económica que se hace cada vez que se discute de esta manera presupuesto. ¿Cómo se discute el presupuesto? La política parece resignarse frente al poder económico más concentrado en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos en contra de eso. Se va a un esquema cada vez más de país unitario. Por eso es imprescindible darnos cuenta que termina pagando siempre la gente. Los que más tienen no pagan, pagan los que menos tienen. Vamos a una provincia cada vez más desigual. Por eso después viene el mito eterno de la frazada corta. No alcanza para todos. Si le doy a un sector, no alcanza por el otro. Mirá lo que nos pasó con los talleres Río Oro. Lo que pasó con Expreso Júpiter. Lo que pasó con el ingenio Las Toscas. Lo que pasó con los trabajadores de la salud, con los trabajadores reemplazantes de la educación. Lo que pasó con las orquestas infantiles en las escuelas, con los coros infantiles de la escuela. No hay plata para ellos, pero sí hay exención impositiva para los que más concentran y extranjerizan la riqueza. Estamos absolutamente en contra de esa cuestión. Lo último que decimos, alguna vez el presupuesto, señor presidente, tendrá que discutirse sobre el Producto Bruto Geográfico. El Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe son más de 4 billones de pesos. No se puede conformar el Estado del segundo territorio de la República Argentina a tener la 8ª parte de lo que produce su pueblo como presupuesto para atender las necesidades básicas de 3,5 millones de habitantes. Por eso, señor presidente, haciendo esta cuestión política y esta consideración, por eso votamos a favor del consenso de un gobierno que por lo menos piensa en el mercado interno y en la dignidad nacional, y votamos en contra de una ley tributaria que una vez más castiga a la población santafesina y premia a los que más se hacen ricos, justamente beneficiándose con el esfuerzo de las grandes mayorías. Gracias, señor presidente.